No sin antes empezar el día de hoy con la bendición del Todopoderoso. Yo quiero que cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos permites estar aquí, Señor, un nuevo día de misericordia, un nuevo día de gracia, un nuevo día de favor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Padre Celestial, Señor, que tú seas propicio con nosotros, Señor Jesús. Gracias por despertar nuestro espíritu. Gracias, Señor, por seguir despertando a tu iglesia, Señor. Gracias por seguir despertando a las familias, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, que nos vivifica. Tu palabra, Señor, que nos ministra. Tu palabra, Señor, que nos bendice. Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque estás haciendo un avivamiento, estás detonando un avivamiento en cada corazón, Señor, como dice tu palabra en Habacuc. Aviva, Señor, tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, y hazla conocer, Señor, dice la Escritura. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo, Dios, ese despertar espiritual, Señor, ese despertar en la familia, Señor, ese despertar, Señor, oh Dios, en cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, Señor, que nos podamos despertar para clamar, Señor, y tu palabra nos enseña, clama a mí, yo te responderé, Señor. Que este mes de octubre, Señor, seas tú, Señor, con respuesta, Señora, propicia a la oración, a la intercesión, Señor. Gracias por cada intercesor, por cada intercesora, Dios, que se conecta, Señor, desde diferentes lugares, desde diferentes naciones, Dios. Gracias por cada intercesor, Señor, desde que se conecta desde el norte, Señor, del país, Señor, desde el centro del país, Señor, desde el suroccidente del país, Señor, desde diferentes lugares, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, este es un movimiento de oración, Señor, es un movimiento de oración que se sigue expandiendo, es un movimiento de oración, Señor Jesús, que se sigue expandiendo a diferentes lugares, Señor, a diferentes naciones, Señor, y te damos la gloria por eso, Señor. Hoy, Espíritu Santo, Señor, queremos seguir creciendo en ti, oh Dios Todopoderoso. Queremos seguir creciendo en estatura, Señor. Queremos seguir creciendo en madurez, en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos ser esa iglesia madura, Señor Jesús. Esa iglesia que crece en madurez, esa iglesia que crece en sabiduría, esa iglesia que crece en revelación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a seguir creciendo, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, los cielos están abiertos. Comienza a batir sus manos al cielo y a declarar que los cielos están abiertos en este día para ti, que los cielos están abiertos en este día para tu casa, que los cielos están abiertos allí donde estás, en tu barrio, en tu ciudad, en tu departamento, en tu nación, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Estamos creyendo y profetizando por cielos abiertos. Los cielos se abren, Señor. Tú ministras sanidad a los enfermos, Señor. Oro por aquellas personas, Señor, que han estado viviendo algún cuadro, Señor, de enfermedad, de convalecencia, Señor Jesús, médica, Padre, para que tú les sanes, para que tú les restaures, para que tú les bendigas en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, para que tú, Señor Jesús, proveas, Señor, hagas milagros financieros, milagros en economía, Señor, para que tú traigas aún liberación de toda opresión, Señor, demoníaca, de toda opresión espiritual, Señor, que tú traigas, Señor Jesús, un bálsamo nuevo en cada persona que está conectándose hoy en este día, Señor, y los que se conectarán en diferido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, a ti te damos toda la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Queremos tener una mayor sensibilidad a tu voz. Queremos tener una mayor sensibilidad a tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Queremos, Señor, tener un corazón limpio delante de ti. Tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, y hoy en esta mañana queremos verte, queremos ver tu rostro. En esta mañana, Señor, queremos experimentar tu presencia. Queremos, Señor, experimentar de tu presencia, Dios. Que tu presencia, Señor, se manifieste en cada hogar, Señor, representado, Dios, en cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, en cada persona que está orando, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios, glorifícate. Y la iglesia del Señor dice, amén
Y amén. ¿Cuántos escriben amén acá? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Saludamos a todas las personas que se conectan. Les damos nuevamente la bienvenida a este tiempo de pozo de oración. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, extrañándolos muchísimo, sobre todo los que están aquí en casa en Santander de Quilichao. Estuvimos un fin de semana con un viaje misionero, un nuevo viaje misionero en Timbío, Cauca. Estuvimos allí en Timbío, Cauca. Ministrando la palabra 3 días, y fue un tiempo también extraordinario, un tiempo de mucho mover del Espíritu Santo de Dios obrando también en diferentes lugares, en diferentes territorios. Hace un tiempo estuvimos en Buga, ahorita estuvimos en Timbío, el 16 de octubre estaremos en Popayán, después estaremos en Ipiales y luego en Quimbaya. Bueno, este movimiento no para, así que les pido que sigan orando por nosotros. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo en CCI, en Centro Cristiano Internacional, y lo que está haciendo en otros territorios también. Recuerda que somos Centro Cristiano Internacional y vamos por más. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte. Ya está el link disponible fresquito allí en la parte inferior de tu celular. Sí, ya está el link para que puedas inscribirte al servicio de avivamiento familiar y nos podamos ver este domingo. Este domingo estaré en casa, este domingo estaré ministrando la iglesia. Recuerda, estamos reunidos en la carrera 11, número 19156, Barrio Bolivariano, en el salón de eventos de Giovanna Mina. Tus diligencias en este mismo momento, mientras me estás escuchando, diligencias, le das clic en abrir el enlace, no te vas a salir de la transmisión, y mientras estás edificándote, en 15 segundos que se demora diligenciar ese link, puedes inscribirte tú, tu familia, y si ya lo hiciste, entonces vas, cuando termine este tiempo, a compartir el enlace, invitar a alguien para este domingo, vas a predicarle a alguien de Cristo, vas a orar por alguien en esta semana y le vas a invitar para que vaya a la casa del Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos también en el Descansando en Dios, 9:30 de la noche, hora de Colombia. Recuerda que Descansando en Dios es de martes a viernes, 9:30, hora de Colombia. Como les estaba diciendo al inicio, hoy tenemos la bendición, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Tenemos desde Popayán al pastor Fabián Campo, que nos va a bendecir con una palabra de parte de Dios. Así que prepárese, abroche sus cinturones y le damos la bienvenida al pastor Fabián Campo. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido al Pozo de Oración. Muy buenos días, gracias por la invitación de pastor y amigo Jonathan Ramírez. Qué bendición estar con ustedes en este tiempo, en este pozo de oración, creyendo que será un tiempo precioso, y oramos para que sea una palabra de activación, sea una palabra de bendición, sea una palabra, como decía ahora el pastor Jonathan, Dios avive su obra en ti, Dios despierte su espíritu en ti. El pueblo, dice el Señor que en Ageo, que Él despertó el espíritu del pueblo y el pueblo comenzó a trabajar en la obra del Señor. Bueno, hoy es un honor estar acá ministrando la palabra.
CCI es un ministerio activo, un ministerio de bendición, pero esta palabra va a confirmar, va a potencializar cada vez más. O sea que yo sé que después de estas palabras, imagínense, viene más explosión, vienen más discípulos. Y yo quiero que usted abra la palabra. Normalmente me gusta una palabra direccional cada mes. Y esta palabra que voy a compartir hoy, la compartí el domingo en la congregación. Y es una palabra que el Señor me dio para este trimestre. En oraciones decía, Señor, ¿qué quieres hablar tú para este octubre? El Señor me habló una orden para este trimestre y es ir y hacer discípulos, así se llama. Ir y hacer discípulos. Voy a dar 3 versículos y de allí ya empiezo a exponer lo que el Espíritu habló a través de la palabra. Mateo 28, del 16 al 20, dice la palabra: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Hoy sigue como ese moderno, unos adoran, pero otros también dudan. De eso encontramos en el pueblo del Señor. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo. Ojo, ¿no? Cristo está hablando allí en su resurrección, ya resucitado, y él dice: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, ahora en su Biblia dice: id y haced, id y haced discípulos a todos los gentiles, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amados, es una palabra, id es un imperativo, aoristo en griego, que es un imperativo, que es algo presente, una orden presente, una orden activa. No es si yo quiero, no es si me parece, no es si yo siento, no es si bueno, no sé, pero es una orden. Y hacer discípulos a las naciones, y ese es el diseño que tiene este ministerio, CCI, y un ministerio que se respete, y un ministerio que tenga el sello del Espíritu Santo, es que hace discípulos a las naciones de la tierra. Luego, yo creo que tú leas Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un versículo muy conocido. Hechos 1:8, Jesucristo, acuérdense, tienen en común estas 2 palabras: ya ha resucitado. Y dice: pero recibiréis poder. Esa palabra poder, usted sabe que significa dunamis en el griego, y significa dinamita. De ahí viene la palabra dínamo, dinámica. Ahora usted entiende por qué su pastor es una dinamita, porque su pastor es dinámico, va, viene, porque está lleno, igual que su pastora, que son hormiguitas. Entonces ellos están llenos del poder, del dunamis, de la dinámica, del dínamo, del poder de Dios. Dice: pero recibiréis poder. Ellos en este versículo todavía no habían recibido eso. Entonces dice: pero recibiréis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y no de Jehová, sino de Jesucristo, me seréis testigos. Y testigos es alguien que habla, de alguien que ha visto, de alguien que ha oído, de alguien que ha palpado. Ellos habían visto, ellos habían oído, ellos habían palpado al Señor Jesucristo. De donde yo concluyo que alguien que no comparte el evangelio del reino es porque no ha visto a Cristo, es porque no oye su voz, es porque no ha sentido, es porque no ha palpado. Ellos salieron por todo el mundo, por Judea, ahora vamos a ver eso, y era porque habían tenido revelación del Cristo resucitado. Y yo profetizo que tú vas a tener revelación del Cristo resucitado cada vez más, todos los días más, porque el Espíritu Santo, cuando tú eres salvo, lo recibes, ok, pero el poder hay que diariamente buscarlo, diariamente anhelarlo, porque tú no puedes hacer la obra del Señor sin el poder
poder del Espíritu Santo. Vivir la vida cristiana sin el poder es una religión más. Hay gente que se enfría porque no se llena diariamente del Espíritu Santo. Necesitas llenarte diariamente del Espíritu para poder ser un testigo en Jerusalén, ahí dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero darte el tercer versículo, el tercer base escritural, y de allí yo voy a enseñar algo: ir y hacer discípulos. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Me gusta mucho esta carta, léala, es poderosísima. Dice el apóstol Pablo: y vosotros, le está hablando a esta iglesia allá en Tesalónica, dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, en su versión dirá, en medio de una gran tribulación, fuisteis hechos imitadores nuestros y del Señor, con gozo del Espíritu Santo. Ellos imitaban el evangelio de las personas que le impartieron el evangelio. Y imagínense, fue Pablo y toda su corte. Y dice la palabra, hasta llegar a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor. O sea, ellos empezaron a proclamar el evangelio, no solo en Macedonia y Acaya. Y ojo, ¿no? Ellos recibieron la palabra en medio de grande aflicción. Tal vez tú estés viviendo aflicción, tal vez tú estés viviendo muchas dificultades, pero la orden de ir y hacer discípulos está por encima de las aflicciones, está por encima de cualquier situación adversa que tengamos. Esta gente compartía con problemas, con enfermedades, estaba por encima la causa de Cristo, estaba por encima el propósito divino. Y en esta mañana el Señor te dice, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué morirías? ¿Por qué? Porque esta gente moría, y ustedes lo saben, por proclamar la palabra del Señor. Y dice allí que ellos, escúcheme, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe para con Dios se había divulgado. Habían proclamado el evangelio por todo lugar, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre vosotros y cómo retornasteis. Allá en su versión dice, y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servirlo y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué tremendo este versículo. El apóstol Pablo ha dado la palabra, la recibieron en gran tribulación, y esta gente ha sido muy tocada por Dios, y en medio de tribulación salen a compartir la palabra, y por todo. Y cuando usted estudia historia bíblica, usted va a ver Macedonia, Acaya, las distancias y todo este lugar que ellos habían ya llenado de la palabra, de modo que el apóstol viene y dice, ya todo está regado. Impresionante eso. Y cómo la gente se convirtió de los ídolos. Yo creo que en Santander, en donde están escuchando ahora, en toda parte del mundo, de esta nación, la gente se va a convertir. Viene un tiempo de conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y no solamente la gente se va a convertir, lo que está pasando en CCI, sino que le van a servir a Dios, porque hay gente que se convierte pero no sirve. La gente que se convierte para este tiempo no solamente se va a convertir, sino que va a servir. Ahora, vamos al desarrollo. Amados, el poder de Dios viene a nuestra vida no para que nosotros temblemos. A veces la gente cree que el Espíritu viene para que yo tiemble, o solamente para que yo hable en lengua. No, eso es parte de una manifestación. Pero el poder viene para que seamos testigos y la usemos en su obra, para que usemos esa gracia, ese poder para la gran comisión. Hay que entender que la unción es de Dios, el llamado es de Dios, los dones son de Dios, y Él nos usa por su gracia y misericordia. En pocas palabras, todo es de Él, por Él y para Él.
Amados que me estás escuchando a estas horas de la mañana, que has madrugado, que estás allí con expectación de qué es lo que Dios te va a hablar hoy, el evangelismo y las misiones son el latir del corazón de Dios. Alguien tendría que escribirlo, alguien tendría que estar diciendo allí, el evangelismo y las misiones son el latir del corazón de Dios. El evangelismo y las misiones es tocar el corazón de Dios. Amados, Dios es un Dios misionero. Y bendito Dios por tus pastores, porque tiene una visión, escúcheme, evangelística y misionera. De hecho, él decía ahora que ha salido, Dios lo ha ido moviendo, amado, y usted debería estar contento si se congrega aquí, porque esa unción lo va a alcanzar, porque esa gracia te va a alcanzar. Entonces tú también tienes que prepararte, porque tu pastor, tu padre espiritual, el apóstol de la casa, está rompiendo, abriendo brecha. Él es yo le digo 100,000 voltios, pero usted, él no es omnipresente ni omnipotente. Entonces él va a ir abriendo brecha para hijos de la casa que van a ir a establecer la visión del reino en todo lugar y en toda nación. Alguien de CCI tendría que estar gritando, tendría que estar brincando, tendría que decir, bendito Dios, esas palabras para mí me están preparando. Yo quiero que usted mire la palabra en Juan 20:21. Entonces tiene que tener usted claro, tiene usted que tener en claro que Dios es un Dios misionero, que el evangelismo y las misiones, amados, es el latir del corazón de Dios. Mire que lo dice Jesucristo en Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús dice estas palabras. El mismo Jesucristo dice esto. Póngale cuidado, dice así Jesucristo. Nuevamente les dijo, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Como el Padre me ha enviado, misionero Jesucristo, el Padre también misionero. De hecho, el Padre dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo global, mundial, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Yo creo que después de que usted reciba esta palabra, usted no solamente se va a sentar un domingo, o usted, al que quiera que me esté oyendo, aunque yo sé que en este ministerio hay una unción de ir, una unción de proclamar la palabra, pero yo creo que no te vas a sentar allí, sino que vas a decir, Señor, capacítame, Señor, prepárame, porque yo iré a las naciones de la tierra, pero empezaré el proceso, empezaré por Jerusalén, y luego iré a Judea, y luego iré a Samaria, y luego a lo último de la tierra. Amados, la prioridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son las misiones y el evangelismo. Si usted ve a Jesucristo allí en la cruz, hizo una gran obra evangelística y misionera. El Espíritu Santo capacitó a 120 personas y los envió a realizar una obra evangelística y misionera. Cuando usted lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted ve evangelismo y usted ve misiones. El evangelio del reino que predicamos es un mensaje evangelístico y misionero. Cuando una congregación y un ministerio se detiene en el evangelismo y en las misiones, se olvidó de su esencia, se olvidó de su llamado. Muchos se han apartado de la gran comisión. Y cuando una iglesia, escúcheme, cuando un ministerio, bendito sea el Señor, no evangeliza, no tiene misiones, amados, se convierte en un club social y no tiene razón de existir. Hay muchos ministerios que ya no ganan. Muchos ministerios que ya no proclaman el evangelio del reino, que ya no tienen discípulos, que ya no. Además, las misiones las ven como una carga, no las ven como un deleite. Yo leí un libro el otro día y escuche que esto es poderoso. Decía en este libro que Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, en los años, en los tiempos finales, económicamente han caído, han bajado muchísimo. Y en este libro decía que ellos empezaron a analizar por qué su economía había bajado y llegaron a una conclusión,
que desde la hora y punto que dejaron de invertir en el evangelismo y en las misiones. De hecho, escuche lo que le voy a decir, ese territorio y todo ese territorio en que estamos, los americanos son los que fueron enviados con su Cristo te ama, los 4 principios. Los americanos llenaron la palabra de evangelismo puro y entonces su economía era fuerte. Pero cuando tú inviertes en las misiones y del evangelismo y ojo, ¿no? Alguien que esté allí, algún empresario que esté siendo tocado por el Señor, alguien que tenga entendimiento de red, le va a soltar esta perla. Usted quiere que su economía avance, usted quiere que su economía se explote a favor, amado, invierta en el evangelismo y en las misiones. Que se levante por ahí un empresario y diga, apóstol, pastor Jonathan, tengo 50 millones para que envíe una parejita donde Dios le ponga, tengo 40 millones para que envíe una parejita donde Dios le ponga. Amado, ese es el mover de los empresarios de este último tiempo. La gente que va a ser prosperada según el reino va a ser prosperada para invertir en el evangelismo y en las misiones. Alguien tiene que haber agarrado esto. Y luego, también en este libro decía que la economía de países como Singapur, como la China y como Corea del Sur, amados, creció en los últimos años, fue porque invirtieron salvajemente en el evangelismo y en las misiones. En Corea del Sur, la gente es discipulada y termina su discipulado y le dicen a su pastor, ¿dónde ir? Dígame dónde ir. ¿Dónde ir? Y ellos se meten en oración y Dios direcciona dónde ir. Si usted puede leer el testimonio del pastor Satírio Santos, léalo. Él está orando, tiene un tiempo de gloria. Dios le habla de Cúcuta, Colombia. Él no sabía nada. Se viene en barco por la Amazonía, llega, escúchame, toma un avión en Bogotá. Bueno, vaya a Google y mire, y fue guiado por Dios a Cúcuta y el resto es historia. Dios te quiere usar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere enviar. Ahora, Dios habla, amado, para cosas específicas, y Dios para este tiempo te va a hablar porque Él te tiene asignación, te tiene tierra, te tiene gente. Asignación, tierra y gente es lo que tiene Dios para la gente hambrienta para este tiempo. Ahora, te quiero quitar una carga esta mañana. Nosotros no ganamos almas, porque muchas veces uno se frustra, Dios mío, no gane almas. Es que en verdad no ganamos almas. El que gana las almas es el Espíritu Santo, y te lo voy a mostrar. Dice Hechos 2:47 que el Señor era el que añadía los que habían de ser salvos. Esta iglesia primitiva había recibido el poder del Espíritu Santo. Ellos salieron a proclamar el Evangelio. ¿Cuál es el trabajo tuyo? El que gana las almas es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence, Él es el que añade, Él es el que abre el corazón. Pero tú y yo tenemos que hacer 3 cosas que no se te olvide nunca. Número 1, debemos orar, porque si tú lees de Hechos 2:47 para atrás, era una iglesia de oración, 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 oración. Número 2, era una iglesia de proclamación, proclamaban el evangelio del reino en tiempo y en destiempo. Y número 3, discipulaban, porque acuérdense que las ganas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él solo espera que tú ores por la gente, que tú gimas por la gente, que tú llores por la gente, que tú salgas a proclamar el evangelio del reino. El Espíritu los convence, los añade, los atrae, y cuando te los entrega, Él espera que tú los disipules. O sea que ahí tienes paz en tu corazón. Tú no ganas alma, tú la disipulas. El que la gana es el Espíritu Santo de Dios, te las confía. El problema es que a veces hay gente que Dios le confía vidas y quieren todas entregárselas al pastor. Pastor, me gané, acuérdense que usted no es el que gana, se la ganó el Espíritu, te la confió a ti y tú la quieres dar a tu pastor. La gente cree que solamente el pastor, no. Si vemos el análisis de la palabra pastor, el que multiplica son las ovejas. El pastor cuida, el pastor alimenta. Ustedes tienen buen alimento aquí en CCI, están bien cuidados, pero ustedes
tienen, y por eso es que se multiplican, se están multiplicando de una manera especial y se seguirá multiplicando, porque congregación que proclame, congregación que ore, congregación que disipule, congregación que el Señor le añadirá cada vez más, cada vez más. Eso es algo poderoso. Me gusta la palabra en Hechos capítulo 16 del 13 al 15. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba junto al río en un tiempo de compartir la palabra y de oración, y allá había una chica llamada Lidia, que ella era una empresaria que vendía púrpura. Ella era una mujer poderosa. Es más, dicen que ahí empezó la iglesia de Filipenses, ahí empezó el avivamiento en Filipenses, y dice que esta mujer estaba allí, ella adoraba a Dios, pero todavía no estaba convertida. Ella estaba allí, y dice que mientras ellos oraban y compartían la palabra, dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que ella estuviese atenta a lo que el apóstol hablaba. Pero le estoy remarcando que el que gana las almas es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos 3 cosas, repita. Número 1, oro por las multitudes, oro por la gente. 2, proclamo el evangelio del reino en tiempo y en destiempo. Y 3, cuando el Espíritu me la entrega, que le abre el corazón, que la convence, que la trae, que la añade, nos toca discipular esa vida. Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en la gente de Galacia. El discipulado es eso. El discipulado es eso, pero es que a la gente no le gusta mucho el discipulado, porque es más, con todo respeto, proclamar la palabra hay que hacerlo, pero hasta ahí llega la iglesia. Y proclamar hasta allí. Pero es que luego dice hacer discípulos. Y hacer un discípulo cuesta una vida entera. Hacer discípulos hay que salir de la zona de confort. Hacer discípulos es incomodarme, es trasvasijarme. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy. Eso es discipulado. Y la gente no quiere eso. Bueno, CCI no, estoy hablando de otras congregaciones que me puedan estar escuchando por allí. El cuerpo de Cristo en general ha perdido esa esencia. Entonces, amados, escúchenme lo que le voy a decir. Retomemos Hechos 1:8. Dice que me seréis testigos. Me seréis testigos. Él nos da la unción, Él nos da el poder para que testifiquemos. Él nos unge, Él nos capacita para que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Esta es la causa por la que los antiguos morían. Por esto murió Pablo, por esto murió Jesucristo, por esto murió Pedro, por esto murió Juan. Y es más, voy a decir algo que esto es duro, lo toqué el domingo, y esto toca callo, Dios mío. La gente estaba feliz, y cristianos por Facebook proclamando en el estallido social, y los de la primera línea, que Dios mío, que héroes, que amados, y con todo respeto, uno no sabe si esa gente la salva, porque hay gente que muere por causas que no son eternas. Son por causas, honestamente, que no son eternas. Por causas que, amados, si hemos de morir, que sean por proclamar la palabra, por formar discípulos, y que esa sea nuestra causa, que esa sea nuestra razón de morir, si es que nos toca que morir por esa causa, que sea lo que nos apasiona. La pregunta esta mañana, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Bajo qué bandera tú estás marchando? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tus recursos? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Bendito sea el nombre del Señor. Yo te voy a soltar algo poderoso. Mírame aquí y escúchame aquí atentamente. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú estás en una universidad, no es para un título. El título es la añadidura. El título no es el fin. Si estás en una universidad, Dios te estableció allí porque eres el tabernáculo andante del Señor. Eres el embajador del reino allí en la universidad. Si Dios te dio un gran empleo, no es para que tú digas, ay Dios mío, viene la quincena, viene gorda. No. Es para que tú establezcas reino en esa empresa. Si Dios te abrió puerta en el deporte, en la música, en el arte, en los negocios, es porque Dios te quiere allí como embajador, como misionero,
como alguien que proclama su palabra. Si tú no tienes ese pensamiento, tú estás pensando en lo tuyo propio y no en lo de Cristo Jesús. De hecho, Pablo le dice, yo no tengo a nadie que se interese tan sinceramente por los asuntos del reino, sino a Timoteo, porque los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Vuelvo y repito, esto menos mal que llega a mucho lugar, porque esto no es para CCI. Usted tranquilo, usted está haciendo la tarea. Ahora, en Hechos 1:8 habla de varios lugares. Dice que primeramente ir a Jerusalén. En Jerusalén es tu ciudad, es tu trabajo, es tu colegio, son tus amigos, son tus más cercanos. Ese es tu Jerusalén. Acuérdate, ¿tú qué tienes que hacer? Orar, proclamar y discipular. Eso es lo que tú tienes que hacer, porque el Espíritu es el que los va a convencer, el que los va a ganar, el que les va a abrir el corazón. Entonces tú orar, proclamar y discipular. Eso nos toca a nosotros. Amado, haga estas 3 tareas y el resultado déjeselo a Dios. Y Él trabaja muy bien y Él es un Dios de resultados. Hoy Dios te va a mover, hoy Dios te va a quitar de toda comodidad. Hoy este mensaje te va a incomodar. ¿Hace cuánto que tú no, escúchame, hace cuánto que no proclamas a Cristo? Hazte esta pregunta. ¿Hace cuánto que tú no lloras por alguien? ¿Hace cuánto que tú no estás discipulando a alguien? Ahora, que tu estándar sea el fruto que habla la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por 1. Usted debería decir, bueno, voy por 30, voy por 60, voy por 100. Amados, si nosotros queremos que el domingo a la congregación vaya uno, usted tiene que proclamar la palabra por lo menos a 25, para que le vaya uno o le vayan 2. Hermano, en serio. Y en el taxi hable. Mientras está haciendo la cola para pagar los servicios, hable, aproveche toda oportunidad, amados, porque escúcheme, puede ser que esa persona que Dios te coloca al lado nunca más la vuelvas a tener y tal vez muera más adelante y nunca más tenga la oportunidad de escuchar de Jesucristo. Usted siempre que Dios le coloque una persona al lado, usted piense así, tal vez va a morir y tal vez va a ir a la eternidad sin Cristo. Es la oportunidad que Cristo me da para presentarlo a Él. Acuérdese, usted ora, usted proclama, usted discipula, pero el que lo gana es Él, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, Jerusalén es tus cercanos. Y yo he llegado a la conclusión que alguien que no habla de Cristo es porque, número 1, es un mal testimonio. Sí, porque realmente si tú no hablas en tu cuadra, en tu barrio, lo más cercano es porque tal vez tu testimonio no va consecuente, entonces tú no hablas. Número 2, porque no has visto, no has oído y no has palpado al Señor, no lo conoces. Porque ellos salieron corriendo a hablar de alguien que conocieron, ellos lo vieron morir, ellos lo vieron ascender, ellos lo vieron resucitar, y ellos lo abrazaron, ellos contaban de eso, ellos no es que les contaron. Entonces tú no eres de comunión, tú no has experimentado el nuevo nacimiento, tú no has experimentado su presencia, los milagros, tú no tienes nada que contar, es porque no has vivido nada. O lo tercero es que dejaste apagar la mecha, el Espíritu está apagado, el Espíritu Santo, pero en esta mañana se va a encender, en esta mañana se va a encender el fuego del Espíritu Santo. Es más, mientras está recibiendo esta palabra, está siendo confrontado, está siendo avivado, está siendo despertado por el Espíritu Santo. La obra del despertar en este tiempo será poderosa, la obra del despertar en este tiempo será poderosa. Ahora, Judea tiene que ver ya con mi país, tiene que ver con mi nación. Amados, tú tienes que empezar por tu barrio, por tu cuadra, y ya luego Dios te llevará. Así empezó el pastor y empezamos nosotros, en la cuadra, en el barrio, luego la ciudad, ¿ya? Luego ya viene, ahora vamos a mirar, entonces Judea es mi país, es mi nación. Samaria son los pueblos, las diferentes culturas. ¿Usted sabía que hay una ventana que se llama la ventana 1040?
La ventana 1040 son alrededor de más o menos 65 países que casi no, ya han ido siendo evangelizados, pero son los países como menos evangelizados. Voy a colocar este ejemplo. Un día escuché un misionero que fue a la India, y él cuenta que con su esposa y su equipo misionero en la India, la gente defeca en la calle. Usted va caminando, cuando usted ve que la gente prende ahí en la calle. Y dice que él, su esposa y su equipo empezaron a trabocar. Que eso es un impacto muy fuerte. El aire que se respira en la India, decía este hombre, es pésimo. No se puede tomar agua, no se puede comer. La gente, escúcheme, que muere, la queman y quedan los pedazos de carne por ahí. Usted se puede imaginar, de hecho, en la India que pasan todas esas enfermedades rarísimas. Alguien decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros llamamos un evangelismo muy cómodo por esta parte del mundo. Usted tranquilito, sale después del domingo de la tremenda palabra del pastor. Usted sale a comer a restaurantes, sale a comer a su casa, sancocho de gallina, tranquilo. Usted se imagina en la India, usted sale de evangelizar y usted no poder comer por todos los escenarios que ven. En Nigeria, en África, en la China comunista, en Corea del Norte, en países donde los musulmanes son amados, están jugando la vida. Nosotros acá estamos tranquilos, nosotros acá vamos cuando queremos al servicio, es más, ni decimos si vamos o no vamos, ni por qué vamos. No, yo no fui porque hoy quise ir a mercar, porque vino la tía Pancha de España, porque me dio un dolor de oído. Amados, cuando la gente tiene esta temática es porque no tiene una causa, porque no tiene una pasión, porque no tiene una prioridad. El apóstol Pablo le dieron piedra, lo sacaron, estaba ya como casi muerto, y los discípulos, él dijo, no, vuelvo para el pueblo porque no he terminado la obra. Necesitamos que se levante un pueblo de ese nivel. Bendito Dios, lo que está pasando en CCI, lo que está pasando en Santander. Bendito sea el Señor que se está extendiendo al Cauca. Diga ahí grandote, necesitamos urgente un despertar y el poder de Dios en nuestra vida. Entonces Samaria me habla de eso. En Samaria fue Felipe ahí en Samaria, en Hechos capítulo 8 del 4 al 5, usted va a Felipe, allí a Felipe trabajando. Luego Felipe va y le proclama el evangelio al eunuco. Felipe era un evangelista activo, impresionante. De hecho, la iglesia primitiva, si usted lee bien la palabra, los que se multiplicaban, los que proclamaban, eran los laicos, la gente del común, y los apóstoles iban a consolidar y enviaban las personas para consolidar ese fruto. Oiga, y terminamos. Escuche lo que le voy a decir. Judea y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro llamado. Y para ese llamado hay que tener compasión. Algo que se ha perdido en el cuerpo de Cristo es la compasión. Y compasión es tener el corazón de Dios. Compasión es tener pasión por las vidas, pasión por las vidas. Si usted no la tiene, pues pídasela a Dios, porque eso viene de parte de Dios. Dígale, Señor, dame pasión por las multitudes, dame pasión por los que no te conocen, bendito Dios. Dile, Señor, muchos están muriendo, muchos están yendo una eternidad sin Dios. Muchos están yendo una eternidad sin Dios, y lo más triste es que Dios nos los colocó en el camino y no les hablamos, no les compartimos. ¿Qué valor le das tú a proclamar la palabra? Necesitamos apasionados por Cristo, por su presencia, por su palabra. Entonces tú vas a amar al prójimo, amados, y te va a doler el destino final de esa persona. Lo que hacemos, amados, orar, congregarnos, discipular, dar, amados, es por gratitud, porque Él ya nos amó primero. Si hacemos las cosas no es para, sino es por. Esta preposición cambia todo. Usted se congrega es por amor, no para. Si usted proclama el evangelio del reino, no es para, es por amor. Porque usted fue salvo. La evidencia que usted es salvo, la evidencia que el amor de Dios está en usted, es que usted tiene comunión con Dios, se deleita en su presencia, ama su palabra y sale corriendo a proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hablemos de Cristo en todo lugar.
Hablemos de Cristo cada que se nos presenten las oportunidades. Formemos discípulos, que usted pueda llegar a la presencia de Dios y pueda decir como el apóstol Pablo: ustedes son mi corona y mi gozo, lo que yo le voy a presentar al Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 lo dice el apóstol Pablo. La gente era su corona, era su gozo, era su alegría, era su motivación. Amados, proclamemos a Cristo apasionadamente y dejemos los resultados al Espíritu Santo y nos vamos a sorprender. Jesucristo dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en aquel día. No te avergüences de dar testimonio de él. Yo no me avergüenzo de ser apóstol del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Bendito Dios. Amados, Dios mío bendito, se necesitan misioneros. Dios esta mañana está colocando en ti una carga. Dios en esta mañana está colocando el peso divino sobre ti. Y tú te empiezas a visualizar, a creer. Empieza a ver tu barrio, empieza a ver tus vecinos. Dios empieza a colocar en este tiempo, en esta semana, Dios te empieza a mostrar en sueños, porque Dios es específico. Hechos capítulo 10 dice la palabra que estaba en oración Cornelio. Dice que Dios le visita, le habla, le da unas instrucciones. Y dice la palabra ahí en Hechos 10 que Pedro también está en oración y viene un éxtasis y Dios trabaja en armonía. Le habla a Cornelio, le habla a Pedro, los une y allí nace el evangelio de los gentiles. Déjame decirte que Dios es específico. El Espíritu Santo le habló al apóstol ahí en Hechos 16, 17 y él iba hacia un lugar y Dios le prohibió predicar. Dice que el Espíritu Santo lo llevó a un lugar específico donde Lidia se convirtió, donde el carcelero se convirtió y empezó un despertar, un avivamiento. Dios te tiene ya asignada persona. Dios empieza a darte sueños, visiones. Dios te empieza a inquietar por personas. Yo sé que lo está haciendo. Yo sé que ya lo ha hecho y yo sé que lo va a hacer. Te va a decir: háblale a tal persona. Solamente Dios espera que tú obedezcas, que tú hables, que tú proclames, que te duelan las personas. Él te las va a entregar. Él te las va a entregar y tú las vas a discipular. Ahí donde estás, haz un compromiso con el Señor. Dile: Señor, perdóname si tal vez he sido pasivo. Perdóname, Señor, si he sido egoísta. Dile: Señor, hoy quiero morir a mí mismo, Señor, y quiero que empieces a usarme, Padre, para tu gloria. Padre, colócame persona. Si tal vez esta palabra está tocando tu corazón y tú eres consciente que Él te ha hablado, pero eres tú el que no lo ha hecho, dile: Señor, perdóname. Yo sé que tú eres de oportunidades. Dile: Señor, vuelve a colocar personas en el camino. Esa persona que te entregó, pastoréala, llámala, ve, aparécete a su vida, ora por él. Él después te va a agradecer con toda su familia porque haya sido intenso, porque haya sido por él, porque le hayas formado bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana. Señor, yo sé que tú estás allí obrando. Señor, ahí el Señor te pregunta en esta mañana: ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Oh, ahí dile: Señor, ¿para qué tú quisiste que yo naciera? Oh, dile al Señor ahí: ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo que te hace levantar en esta madrugada? ¿Qué es lo que te hace dormir cansado? Que lo has entregado todo. Bendito es el Señor. Si tú ves la cruz, en la cruz, amados, hubo dolor, en la cruz hubo sufrimiento, en la cruz hubo agonía. Hoy se proclama un evangelio diferente, amados, el evangelio sin cruz, el evangelio sin dolor, el evangelio sin esfuerzo, el evangelio sin discipulado, sin sufrimiento. Amado, el evangelismo no es para que te sientas bien, amado, el discipulado no es para que te sientas bien, no, porque allí, amado, lo que muere cuando tú discipulas, cuando tú proclamas, ahí muere el orgullo, ahí muere la flojera, ahí muere el desenfoque, ahí muere la hipocresía. Ahí el Señor te coloca su corazón, su compasión y vas a ver la gente diferente. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que ha provocado algo en el espíritu de alguien. Hay gente que ha sido avivada, hay gente que ha sido despertada,
vida. Hay gente que fue llena más y más y más. Es más, tú estás allí vistiéndote, tú estás allí bañándote, tú estás allí preparándote y ya sabes a quién hoy Dios quiere que tú le hables. Ay, Dios mío, ay, ya Dios, mire, escucha lo que le voy a decir. Marcos 16 dice, amados, que Cristo ascendió, dice la palabra del Señor, y dice que ellos saliendo, Marcos 16, el último versículo, y dice que ellos saliendo, dice que ellos proclamaban el evangelio del reino, y dice que el Señor confirmaba la palabra con señales, con maravillas. Eso es lo que va a pasar en tu vida espiritual. Tú vas a hablar, Dios va a llenar tu boca, tú vas a imponer manos y el Espíritu Santo hará el resto. Milagros, señales, maravillas van a empezar a pasar allí en esos pozos de oración, allí en ese lugar donde tú vas a orar. Tu jefe va a decir estoy enfermo y tú vas a imponer las manos. Tu compañero de trabajo va a decir estoy mal y tú le vas a hablar la palabra y el Señor te va a respaldar de una manera maravillosa. Padre, qué bendición este tiempo. Espero que la palabra te haya impartido vida, despertar y activación en el nombre de Jesús.